Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es aprendizaje para todos, claves del DUA en el apoyo al autismo. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP Digital, también por Expo Diversity, y está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniac Vinaroz de España. Cuando hablamos de la inclusión, vemos que es un proceso de transformación en todos los campos de las personas. En el campo educativo, que desde hace tiempo viene enfrentando importantes desafíos para lograr la inclusión, ha tenido que realizar cambios de políticas inclusivas para fomentar la igualdad, justicia, equidad e interculturalidad. Y también de una reestructuración de las prácticas pedagógicas que atendían a las necesidades y características de los estudiantes y la comprensión de la diversidad, como una oportunidad de construir una cultura y sociedad incluyente, tomando en cuenta acciones que garanticen el acceso, permanencia, participación, aprendizaje, promoción y culminación del proceso escolar de todos los estudiantes, mediante un sistema educativo inclusivo, dinámico, transformador y flexible, capaz de realizar ajustes y responder a las especificidades y necesidades de la diversidad. El DUA reúne un conjunto de principios fundamentales para que todos los estudiantes alcancen los aprendizajes en igualdad y equidad de oportunidades. Es por esto que hoy conoceremos cómo es el aprendizaje para todos, incluidos los chicos con TEA. Para esto hemos invitado a Alison Castro Rivera. Ella es licenciada en psicopedagogía, una profesional apasionada por la educación y el desarrollo integral de las personas con diversas condiciones. Su formación se complementa con un posgrado en auditoría y asesoría educativa, realizado en la Universidad Espíritu Santo, lo que respalda su experiencia como guía y acompañante en procesos educativos inclusivos. Actualmente es directora del Centro Terapéutico ALI, donde se desempeña como terapeuta en modificación de conducta, diagnóstico y tratamiento de las diversidades en niños, jóvenes y adultos. Además, brinda asesoría educativa a padres de familia y realiza un seguimiento cercano a los procesos de inclusión escolar en instituciones regulares. Es directora de la Escuela Básica Particular Julio Verne y también es coordinadora del equipo multidisciplinario del Centro Municipal de Apoyo para Personas con Discapacidad Visual 4 de enero. Su compromiso diario está enfocado en crear oportunidades, acompañar con empatía y construir puentes entre la educación y la diversidad. Bienvenida, Alison, a Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. ¿Cómo está, Jessica? Buenos días. Nuevamente, gracias por esta invitación, ya que a partir pues, de este tipo de intervenciones puedo llegar a un alcance tanto a padres de familia como compañeros docentes a conocer un poquito más de este tipo de adaptaciones curriculares, métodos o enfoques que nos permiten tener en la parte funcional o en la parte de una educación inclusiva, tener estrategias que nos permitan pues ayudar a los chicos, que de una u otra manera ese es nuestro objetivo, ese es nuestro enfoque desde la labor en la que nos encontremos. Así es, Ali. Y ahora, para poder empezar y entender el tema, ¿qué es el DUA y cómo se aplica en la escuela? O sea, para ser bastante concreta, el DUA es un diseño universal de aprendizaje. Es aplicado no solamente para necesidades educativas asociadas o no a la discapacidad, sino más bien para estudiantes también regulares que pueden tener un tipo o estilo de aprendizaje diferente. Ya, si bien es cierto, el diseño fue creado con una base científica,
ya en este caso, para que puedan conocer parte de una parte neuronal y psicológica que fue creado el diseño desde una base del cerebro, donde explicaban que hay 3 bases estructurales. Por ejemplo, nuestro cerebro está dividido en estructuras cerebrales y dentro de ellos se basaron en crear este diseño en 3 redes neuronales. Uno de ellos pues es la red motivacional, que habla del primer principio. La segunda red es la red de reconocimiento, que es la forma en cómo nosotros percibimos ese aprendizaje. Y la tercera red es la red estratégica, de cómo nosotros ese aprendizaje lo exploramos y lo damos a conocer relacionándolo con nuestra vida cotidiana. Entonces, el sustento científico es saber que esas 3 estructuras neuronales conforman un enfoque DUA. De ahí surge la necesidad de saber que cada niño, de manera individualizada, puede llegar al aprendizaje sin hacer una diferenciación dentro de su planificación. Entonces, lo que permite el enfoque es que el docente, dentro de su planificación o su estructura, pueda no solamente realizar una adaptación curricular en grado 3 o grado 2, que es cambio de metodología, sino más bien que con el enfoque dentro de las actividades, sea desde el ERCA, sea del inicio, desarrollo y cierre, indistintamente de cómo se planifique la escuela, puedan realizar que dentro de cada actividad haya 2 principios DUA para que puedan llegar a ese estudiante sin necesidad de salirse del tema o hacer una diferenciación, sino más bien adaptar el estudiante, adaptar la necesidad que pueda tener con todos los estudiantes sin hacer la diferencia. Eso es lo que implica o se reconoce como un enfoque, por eso se llama, es enfoque, no es método, que es lo que muchas veces mis compañeros preguntan. ¿Es un método? ¿Se cambia algo? No, realmente es incluir los 3 principios dentro de la metodología, dentro de las actividades de la planificación durante nuestra clase. ¿Cuál es el rol del docente en la atención a la diversidad? O sea, realmente ese es el principal rol que tiene el docente, es primero detectar. Si bien es cierto, nosotros estamos actualmente en un alto índice de diagnósticos falsos positivos, de diagnósticos pospandémicos, de diagnósticos que incluso ya podemos, por así decirlo, identificarlos con características básicas. Entonces, el docente, como dicen, la casa es tu segundo hogar. El docente es un rol que cubre el de detectar. Detectar si el estudiante está presentando algún tipo de desfase a nivel curricular o en este caso está teniendo alguna dificultad en el aprendizaje. El docente detecta, el docente deriva y partiendo de esa derivación es que viene pues el equipo DS o dentro de otras instituciones tienen equipos multidisciplinarios, pueden hacer la debida adecuación y adaptación para darle estrategias al docente y a los padres de familia. Pero el docente como rol principal es detectar, saber orientar y adecuar de manera estratégica el aprendizaje, respetando el ritmo y el estilo de aprendizaje del estudiante. Alison, desde tu experiencia, ¿cómo el DUA beneficia la educación de las personas con autismo? Realmente beneficia muchísimo. El diseño universal, como bien es cierto, sí lo puedo utilizar es para todo tipo de necesidad educativa, pero si hablamos de nuestros niños con autismo, nosotros hablamos que dentro de los 3 principios habla de cómo podemos adaptar un contenido utilizando estos 3 principios. Por ejemplo, que es lo que he venido trabajando, es cómo le enseño a un niño que es no verbal, que no tiene lenguaje, pero que sí me comprende, no el 100%, pero sí me comprende un 50% lo que yo estoy dando a conocer. ¿Cómo lo hago? Ahí viene el principio DUA. ¿Cómo lo represento? Primero, como maestro, adapto mi planificación. Si mi tema son que el estudiante sepa los animales domésticos. Si hablamos de, en este caso, el nivel elemental, ¿ya? Son estudiantes de entre 5 a 7 años, ¿verdad? Entonces, queremos que el estudiante sepa clasificar animales domésticos, salvajes, y cómo él puede, o cómo yo como docente puedo calificar y saber que ese aprendizaje fue significativo, porque el aprendizaje en planificación se puede
puede dar. A veces sabemos como docentes que la planificación no se cumple, pero la adaptación que tiene dentro del DUA, nosotros elegimos el contenido aplicando estos 3 principios dentro de las actividades. Entonces, si tengo un estudiante que tiene TEA grado 3, que es cambio del currículo, yo adapto y empiezo a ver, ok, ¿qué recursos? ¿Cómo puedo primero, desde el primer principio? Si no tiene lenguaje, ¿cómo puedo yo llegar a él? Por medio de audios, por medio de representaciones gráficas, por medio de pictogramas, por medio de dramatización. El primer principio, como docente, tengo que saber reconocer que ese es mío. Como docente, yo lo doy a conocer. Yo soy quien planifica la clase de varias formas, sea por medio de una maqueta, de dramatización, de cómo yo pueda ser siendo expresivo, ya. Indistintamente, el primer principio solo consiste en que el docente dé ese aprendizaje a los estudiantes de cualquier forma que desee. El segundo principio, en este caso, si hablamos de niños con TEA, es identificar, que eso es lo principal, qué estilo de aprendizaje tiene cada estudiante. Sí, a veces englobamos y decimos, en este caso los niños con TEA solo son visuales. En efecto, es algo que predomina, pero no solo delimita, porque hay niños con TEA que tienen otras comorbilidades. Entonces, no solo hablamos de un aprendizaje visual, sino también de un aprendizaje kinestésico, donde aprendo jugando, donde me aprendo moviendo. Entonces, el segundo principio que habla el DUA es que el estudiante pueda saber aprender el conocimiento que mi docente en el primer principio expresó, lo aprendo de mi forma o estilo de aprendizaje, visual, auditivo, kinestésico, pero lo aprendo y lo adapto. Y el tercer principio es saber que ese aprendizaje fue significativo relacionándolo con la vida diaria. Entonces, si hablamos de estudiantes con TEA, hay 3 cosas principales que debe de saber el docente. Es tener una agenda visual, tener las rutinas claras, y que en este caso es la clave, que es lo que yo siempre digo, anticipación. Ni no solo para los niños con TEA, para todos los, en este caso, los pares, los estudiantes, incluso hasta nosotros que somos adultos, la parte esencial de anticipar las actividades nos gana mucho, nos ayuda mucho, y más si tenemos un apoyo visual. En este caso, pictogramas, uso de los PECs, si hablamos de estudiantes con necesidades educativas asociadas a la psicosocial, que hablamos de autismo. Entonces, de que nos sirve y es un rol importante, por supuesto. Cuando tenemos niños con TEA, nos olvidamos de que a veces ellos aprenden auditivamente, aunque no nos estén viendo, aunque no tengan la atención fija, sus periodos atencionales sean dispersos. Nosotros debemos de identificar qué tipo primero de estilo de aprendizaje tiene mi niño, indistintamente de su discapacidad, porque a veces lo englobamos, ok, tiene síndrome de Down, tiene autismo, tiene discapacidad física, y lo limitamos, mas no identificamos cuál es ese estilo de aprendizaje para, según eso, poder adaptar con el resto de estudiantes ese estilo de aprendizaje que tiene X estudiante. Ya, de que sí es importante, por supuesto, el DUA le ayuda al docente a tener o a llegar sin necesidad de, en este caso, sacar el contenido diferente y explicárselo, porque hay algo que también es importante reconocer que nos dice UDAI, que en este caso a nivel de Ecuador es nuestra unidad de apoyo de la inclusión. Ellos hablan de que el currículo tiene que ser adaptado y flexible. Entonces, si la planificación no se está cumpliendo, nosotros hablamos de una segregación en nuestra destreza o criterio de evaluación. Hay múltiples formas, que eso es lo que habla el diseño universal de aprendizaje, múltiples formas de aprender, de diversas formas, sea incluso dentro de las evaluaciones, ya no necesariamente esperar a que tenga un diagnóstico, porque a veces ustedes saben lo complejo que es para los padres tener un diagnóstico dentro de un año incluso, o a veces 6 meses, o incluso contar con un carnet de discapacidad aquí en Ecuador es bastante complejo. Entonces, lo que nosotros podemos ya hacer es que con el diseño DUA, como docente, adaptar el contenido ya haciendo el primer paso, que es detectar la necesidad. Tenemos mensajes desde las redes. Alexander Ruales nos dice, esperando a que salga la mejor psicóloga de todas. Karen Domínguez envía aplausos. Patricia Argudo, muchas felicidades por tan lindo programa, éxitos, saludos desde Esmeraldas, gracias por brindarnos y enseñarnos a aprender y saber llevar y guiar a nuestros niños y jóvenes en la educación. Janet Ortiz
Alba Ortiz presente. Gracias a todos por estar conectados con nosotros. Continuando con las preguntas, los maestros planifican semanal, mensual y trimestral. ¿Qué aspectos se deben considerar en esa planificación bajo el enfoque DUA? Lo recomendable, si hablamos con niños de necesidades educativas asociadas a la psicosocial, al autismo, sabemos que a veces el currículo es exigente. Depende, en este caso, eso ya lo estipulan las instituciones educativas. Hay instituciones que planifican semanal, unas en este caso por quimestre, unas mensuales, indistintamente de cuál sea el periodo en planificación. Lo importante es saber que nuestros estudiantes que tienen necesidades educativas asociadas a la discapacidad, tiene que haber una segregación de la destreza y por eso es importante que ellos primero identifiquen con qué currículo van a trabajar. Si hablamos de necesidades educativas, en este caso a mis compañeros, lo que les digo es que utilicemos el currículo priorizado, y el priorizado nos permite saber qué es el contenido esencial, qué es lo que necesita sin tener tantos contenidos de relleno. Y aún así, a veces el criterio de evaluación no se cumple. Y para eso debemos de segregar y dejarlo de manera realista. Eso depende de muchas instituciones. Si nosotros tenemos, desde la parte docente, tenemos necesidades educativas y sabemos que a veces no se cumple la planificación durante el día, se puede ajustar y se puede adaptar, por eso es flexible, ¿ya? Pero sí, en este caso, queda muy abierto a las instituciones de cómo planificar. Lo que se sugiere y una correcta planificación como para las necesidades educativas especiales es que lo hagan mensual. ¿Por qué se habla aprendizaje para todos cuando nos referimos al DUA? Porque sus letras lo dicen, es el diseño universal de aprendizaje. Indistintamente del grado, de la necesidad que pueda tener, del diagnóstico de la discapacidad, el DUA permite llegar sin hacer diferencias. El aprendizaje es para todos, no tiene que haber si estoy enseñando a los animales, ¿por qué sacarlo de los animales a enseñarle bolita y palito? No, tengo que enganchar a mi niño que tiene una necesidad educativa. Si estoy enseñando a los animales con todos, los animales se enseñan, sea por gráfico, sea con material concreto, le pido apoyo. Aquí lo importante, que es lo que yo estuve leyendo ahora poco, el rol del padre de familia es colaborar. Y si hablamos de niños con TEA, es sentarme como padre de familia, pedir un seguimiento, sea trimestre o trimestralmente, de decir, ok, estos son los intereses. Porque si hablamos de niños con TEA, que yo sepa cuáles son los intereses de mi estudiante y que me lo ha dicho el padre, esas son mis estrategias. Porque si tenemos niños con TEA, tienen fijaciones, son cosas, intereses a veces puntuales, son rutinarios. Entonces, el primer paso que debe hacer el compañero docente es reunirse con el padre de familia para que le dé a conocer cuáles son esos intereses y esas fortalezas que tiene el niño para con eso yo saber cómo adecuo mi planificación y cómo puedo partir para incluirlo y ahí sí hablar de una inclusión educativa. ¿Cuáles son las principales barreras de aprendizaje que enfrentan los estudiantes con autismo en las escuelas? En este caso, así haciendo un feedback de todas las escuelas que yo he podido conocer, desde las fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales, la barrera principal a veces es el esquema mental que puedan tener los compañeros. Nos encontramos a veces con compañeros muy, en este caso, gratos, el poder decir comprometidos. Porque así como se habla dentro de los principios, hay uno que dice el de compromiso. Y el de compromiso ya pide el rol del docente y del estudiante. Entonces somos un equipo. Entonces, si hablamos de la primera barrera que a veces tenemos, y no solo de los docentes, a veces hay parte de los padres de familia en el proceso de duelo, de aceptación del diagnóstico, eso también es una barrera. A veces incluso la falta de recursos, si hablamos de las fiscales, faltas de recursos a nivel tecnológico. O sea, si hablamos de muchas barreras a nivel de infraestructura, de metodología, de acceso a la educación, que es la principal, que parte incluso de los directivos en las escuelas particulares. Ahora ya estamos viendo de que las escuelas particulares están teniendo
una mayor apertura a tener una inserción con estudiantes con necesidades educativas, ¿ya? Entonces, la primera barrera que es con la que siempre trabajamos es la mental, donde de cualquier rol, sea del docente, del directivo, del terapeuta, del padre de familia, si no salimos de que el estudiante puede avanzar, puede salir, que ellos pueden mejorar porque pueden, porque las discapacidades sí, hay unas que están relacionadas a un diagnóstico clínico para toda la vida. Pero si hablamos del TEA, de una discapacidad psicosocial, y que no haya afectación cognitiva, los podemos sacar. Los logros pueden ser magníficos, porque el autismo, si no lo estimulamos, si no lo desarrollamos, es regresivo. Si el niño ya sabía hasta el 100 y no lo trabajé como docente, no lo estimulé como padre, me olvidé porque tengo varias ocupaciones y no le di tiempo de calidad, y digo, la escuela tiene pues la obligación de enseñarle error. El padre de familia tiene que saber que ambos tienen un compromiso y un solo objetivo, es que el estudiante desarrolle lo que aprende en la escuela, lo vaya a fortalecer en la clase, en la casa, desde las tareas, desde el cumplimiento de sus proyectos, desde desarrollar sus habilidades básicas de la vida diaria, desde ahí, desde su autonomía, desde su independencia. Entonces, si hablamos de barreras, hay muchas, pero la principal que encuentran los estudiantes parte incluso a veces de la casa o a veces desde su mayor rol cercano, que son los docentes. Pero de ahí, si lo hablamos a nivel del currículo, a nivel nacional, a nivel pedagógico, es la exigencia que ahora pedimos. Venimos de una pospandemia y nuestros estudiantes pasaron encerrados en unas clases virtuales donde sí, en efecto, aprendía el niño que su parte visual era idónea, su parte auditiva. Pero ¿qué pasa con los niños que eran kinestésicos, que necesitan el contacto social? ¿Qué pasó ahí? Vienen con desfases académicos y a veces el currículo llama a ser flexible. A veces las escuelas nos exigen cumplir con una planificación, hablo como autoridad incluso, una planificación, un currículo, pero que vamos corriendo solo por cumplir esa expectativa y nos olvidamos del aprendizaje significativo, del contenido esencial que mi niño con necesidad educativa le va a servir para la vida. Eso es lo que a veces pasa. Dentro quizás de esas experiencias y esas barreras de aprendizaje, te has encontrado con casos en que todavía se generaliza. Si dentro de un aula tenemos un chico con discapacidad intelectual y un chico con autismo que no tiene mayores afectaciones cognitivas, nada de esto, ¿te has encontrado con esos casos? Sí, o sea, realmente ahí viene un rol importante que las escuelas deben de tener, y tengo entendido que dentro del permiso de funcionamiento para los compañeros directivos deben de tener un DS. El DS es el rol principal porque el psicólogo tiene una función, es el que orienta, es el que dirige. El docente sí puede tener la predisposición, las ganas, porque así como hay docentes maravillosos, pues incluso al docente que está desorientado, con que haya un buen psicólogo o un buen psicopedagogo dentro del DS, puede dar estas estrategias idóneas de primero poder orientar desde el acercamiento al diagnóstico, porque a veces, como no contamos con DS, o a veces el psicólogo no se abastece con la población, nos olvidamos de hacer la sensibilización y la concientización. Esas dos palabras claves es las que el DS, equipo multidisciplinario, si hablamos de, en este caso, escuelas especializadas, en este caso, esos dos cargos que puedan tener deben de sensibilizar y deben de concientizar a los docentes, a los padres y a los estudiantes, porque se tiene que involucrar. Y más si hablamos de instituciones regulares que trabajan inclusión educativa con niños con necesidad educativa. Los niños deben de saber, no es el diagnóstico, pero sí deben de empatizar de manera humana cómo llego a mi compañero. ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo guiar? Desde el rol de sensibilizar. Por eso es importante el rol que ocupa el docente, porque así como se etiqueta todavía el no sé cómo trabajarlo o el no sé qué más hacer, porque nos va a pasar como docentes, yo entiendo a mis compañeros el bloqueo que llegamos a tener porque ya aplicamos todas las estrategias y el niño todavía no se adapta. Es frustrante y es cierto, pero nosotros debemos de seguir empatizando porque son seres humanos. Y los niños merecen seguir logrando esas metas, así sean chiquitas, con niños con discapacidad, indistintamente de cuál sea, los logros
que ustedes creen que son mínimos, para los padres son grandes. Para los terapeutas son lo que es más tiempo de espera, tiempos atencionales, comunicación, si hablamos de niños con autismo. La parte de comunicación, de saberse expresar, cómo yo hago que este contenido me ayude a fortalecer esta desventaja. ¿Cómo yo hago que mi estudiante con discapacidad intelectual, sí, no va a retener la información, pero ok, ¿cómo vinculo el aprendizaje que tengo aquí que lo ayuda a él para la vida? Porque sé que su parte cognitiva no va a avanzar. Habla del compromiso que tenga el docente, habla del compromiso y el apoyo que también tenga el padre. Por eso hablan de los 3 ejes, la comunidad, los padres de familia, la comunidad educativa, los padres de familia y los terapeutas, porque es importante que el padre sepa también que necesita una guía, un profesional que lo sepa orientar. Y por eso también son importantes que los padres asistan y lleven a sus niños a terapias. Así es, esto es un trabajo en equipo. Tenemos más mensajes desde las redes. Daisy Macías nos dice: saludos desde la ciudad de Los Reales Tamarindos a este excelente programa. Gracias desde Puerto Viejo. Mike nos dice: excelente intervención, Claudia. Las escuelas ahora deben tener docente especializado de apoyo a la inclusión. Sí, sería lo idóneo. Había un proyecto en el Ministerio de Educación que si no recuerdo, hubo un programa que se hablaba del docente o pedagogo de apoyo. El Ministerio de Educación lo aplicó y lo dividió por zonas. Entonces el distrito, a nivel fiscal, lo hablo en fiscal, habían capacitado a profesionales para que trabajen en conjunto como pedagogos de apoyo con una población con diversidad, y los habían dividido con varias instituciones fiscales. Ese proyecto pues quedó como proyecto piloto, no lo culminaron, pero lo ideal y lo esencial es que toda institución educativa tenga un pedagogo de apoyo que le brinde la estrategia, las recomendaciones de cómo trabajar, porque el docente, por más que pueda tener la información, a veces en libros se instruye, porque sí lo hacen. Hay barreras donde de verdad a veces el diagnóstico no llegamos. Puede ser complejo, pero si ya alguien externo que esté encargado, capacitado, actualizado en cómo responder a estas estrategias, por eso hablamos de la capacitación docente, pueda orientarlo, que las escuelas deberían, sí, todas, fiscales, fiscomisionales particulares, contar con un pedagogo de apoyo, o sobre todo contar con un espacio donde los estudiantes puedan tener, si hablamos de autismo, puedan tener sus espacios recreativos, de regular sus emociones, sus espacios estratégicos, o dentro del aula mismo poder adaptar, ¿ya? Pero sí, que es lo esencial, y eso es lo que busca toda institución, a reforzar su equipo DS. El DS no solo debe estar el psicólogo a veces, siempre debe estar acompañado del psicopedagogo, porque es el profesional que orienta y que sabe en innovar a llegar a un aprendizaje con necesidades educativas especiales, acompañado de los demás especialistas, pero lo esencial sería siempre tener un psicopedagogo dentro de las instituciones educativas. Alison, ¿cuál sería la diferencia entre las adaptaciones curriculares y la filosofía del DUA que busca beneficiar a todos los estudiantes? Sí, la diferencia es que, primero, adaptaciones curriculares solo se les realiza a niños con necesidades educativas que estén asociadas a la discapacidad. En el grado 3, a ver, voy a hacer un review chiquito de las adaptaciones curriculares. Primero, para que incluso los padres conozcan, hay 3 grados de adaptaciones curriculares. El primer grado es el de acceso. Es que si tengo un niño con discapacidad física, pues que haya rampas en la escuela, ¿ya? Habla de infraestructura. Yo cuando doy mis capacitaciones lo digo así: primer grado igual infraestructura. Eso no depende de nosotros, sino es de la institución educativa y el directivo. Infraestructura. Grado 2, metodología. Del grado 2, de las diferentes formas de que yo pueda enseñar a los estudiantes, son los métodos que puedo hacer: método Montessori, método de Jean Piaget, método global, indistintamente de cuál método es el grado 2. Pero yo no cambio, no lo saco del contenido que está viendo mi estudiante, sino más bien adecuo una estrategia para que él siga viendo en diferente complejidad, o restando el contenido, o en este caso ajustando la carga de horas en deberes, en clase,
ya lo trabajo específicamente en metodología. Grado 1, infraestructura, grado 2, metodología, y grado 3 es el cambio del currículo, que solo se tiene que dar en niños con necesidades que estén asociadas a una discapacidad o hayan tenido un desfase de inserción o en este caso deserción escolar. Entonces, entre los 3 grados que hay, el grado 3 se cambia el currículo porque ahí ya sabemos que si encontramos un niño con síndrome de Down o un niño con autismo que tenga afectación cognitiva, el niño puede estar en 4º año de básica, pero tiene contenido de inicial 1. Si hablamos a nivel regular, recuerden que en las instituciones educativas tienen 3 años de desfase. Si tiene mayor a 3 años, son 5 años, es importante que el estudiante con necesidad educativa pase primero por una escuela especializada para que ellos lo preparen con un perfil idóneo y pueda ser insertado a una educación regular. Entonces, dentro de las adaptaciones curriculares, grado 1, infraestructura, grado 2, metodología, grado 3, cambio del currículo, que es el nivel curricular, las competencias curriculares son diferentes a la que está aprendiendo el resto del curso, viene en este caso la diferencia de que el DUA en cambio es algo aplicado para todos. Por eso digo que le sirve muchísimo y fue trabajado para niños con necesidades educativas asociadas o no a la discapacidad, por, en este caso, lograr que a nivel funcional del cerebro ellos puedan aprender de cualquier forma, de cualquier estilo de aprendizaje. ¿Ya? Eso es la diferencia. El DUA simplemente es un enfoque que le permite al docente aplicarlo para todos los estudiantes. No hay una barrera, sino más bien beneficia a los regulares, a los neurotípicos y a los neurodivergentes. Tenemos más comentarios desde las redes. Luis Felipe Frías. Saludos, Luis Felipe. Es correcto el comentario sobre DESE. El problema es que algunas instituciones acogen la LOI, o sea, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y su reglamento a conveniencia, ya que esta no los obliga a tener DESE por el mínimo de estudiantes. ¿Qué opinas? Sí, como les dije, dentro de los requisitos habla de una población. Si no tienes una población mayor a 120 estudiantes, dentro de los requisitos de creación de una institución educativa, puedes simplemente el directivo, con el título que carga, pues dar una dirección, un enfoque, y ahí es que pasa. Pero si hablamos de una escuela de una población reducida, a veces habla mucho de que el directivo pueda contratar a un psicólogo o un psicopedagogo de manera paulatina o transitoria. Que se debe de obligar a que todas las instituciones tengan, sí, porque desde los niveles iniciales, si no los trabajamos, ya cuando cursan a primaria, a secundaria, trabajar una necesidad o los problemas de aprendizaje es mucho más lento. Entonces, si hablamos de una barrera, que es la pregunta que usted me hacía, deberían de, a todas las instituciones, todas deben de contar con un DESE, así sea un mínimo de estudiantes de 30, porque lo necesitan, así sea para orientar, porque los niños ahora actualmente están presentando muchas dificultades de aprendizaje. Porque incluso ahora hay instituciones que son creadas desde otro enfoque, desde enseñar una educación financiera, educación emocional. Hay escuelas ahora actualmente innovadoras. Ya, pero para las que ya estamos, lo ideal sería es que aunque no me lo pida como requisito el distrito o no me lo pida zona, yo debo de tener a manera de conciencia como directivo contratar un psicopedagogo, un psicólogo para que sepa orientar o primero identificar mi población. Porque a veces las escuelas pasan los años y como dicen, yo todavía tengo 60, yo no soy obligada a tener un DESE, entonces nos olvidamos de los procedimientos. Pero ¿qué pasa si ese estudiante se va a otro colegio y no fue diagnosticado? Y ahí dice, estuvo 3 años, estuvo 4 años y no me dijeron nada. Eso es porque no hubo un profesional que lo identifique o que le sepa orientar en el tiempo que correspondía. Y el daño no se lo está haciendo al padre de familia, el daño se lo está haciendo al niño, porque bien pudo haber sido derivado a una evaluación diagnóstica desde los 5 años. Tenemos otros mensajes. Claudia nos dice, ya está un acuerdo ministerial que exige que tienen que tener un docente de apoyo a la inclusión.
Karen Domínguez, muchas gracias, directora Ali. Gracias por brindarnos el apoyo y aprendizaje para nuestros hijos. Saludos de parte de la familia Pin Domínguez. Luis Felipe nos dice, correcto, querida Claudia, pero el problema es el espacio y la experiencia. Se deben reforzar los DC. Un abrazo. Es verdad, los DC hay que reforzarlos, Alex. Sí, estoy de acuerdo. Los DS es la parte principal en todas las instituciones y ni se diga de las fiscales. Pero sí, todo equipo DS debe de tener como un equipo multidisciplinario, profesionales de manera integral que puedan responder a las necesidades. ¿Qué beneficios trae el DUA no solo para los estudiantes con autismo, sino también para sus compañeros de clase neurotípica? ¿Qué beneficios? Realmente, como le indiqué, en los 3 principios que pueden ser aplicados, el docente elige que dentro de una actividad de los 3 principios me sirva, yo qué sé, el de representación y acción. Necesito que este grupo de estudiantes, sin hacer la diferencia del niño con necesidad educativa, pueda enseñarle lo mismo. Por ejemplo, en la representación es la forma en que el docente lo comunica. Ok, con esta actividad, yo ya no solo mando a que el niño lea el cuento El Principito, sino más bien para todos, mando a que hagan una dramatización, unos hagan un audiolibro, unos hagan lo expreso por videos, ¿ya? Entonces ahí sí no identificamos. Entonces al niño que tiene TEA le hago una secuencia de libro en pictogramas. Entonces no estamos diferenciando. Lo que nos permite el DUA es que por medio de las estrategias todos salgan beneficiados, perdón. Entonces, todos los estudiantes regulares puedan, sin hacer la diferencia de la necesidad educativa, complementar o dar apoyo a este estudiante, porque habla del tercer principio, que es el de el de la acción y expresión, es donde el conocimiento que tú aprendiste lo puedas replicar con un par, o sea, con un estudiante. Se trabaja mucho el trabajo en equipo. Entonces ahí hablamos de la fase que yo decía, la sensibilización. Si yo no sensibilizo, puedo poner a mi estudiante con necesidad educativa a trabajar con su grupo de estudiantes, con sus compañeros, pero si ellos no saben cómo llegar a él, simplemente lo van a tener ahí sentado. No van a saber llegar a él. Entonces, por eso es importante que el DS pueda sensibilizar. El primer acercamiento dentro de la primera fase, si nos llegan estudiantes nuevos, es sensibilizar la necesidad educativa, no darle a conocer la discapacidad porque no nos interesa, sino más bien qué fortalezas y qué potencialidades tienen nuestros niños, y yo como amigo cercano o yo como niño, en este caso, puedo llegar a apoyar o aportar, y lo mismo como docente. Entonces, el DUA es un proceso que sigue en transformación. Había DUA 2.0, ahorita hay DUA 3.0. Diferentes autores hablan de los 3 principios, pero lo importante es saber aplicar cualquiera de los 3 principios en las actividades de los estudiantes. El que le resulte, el que se ajuste. A mí me resulta el de representación. Yo necesito el de acción y expresión. No, yo solo necesito el de implicación y participación porque necesito que este grupo que está disperso se integre. Me sirve este principio porque voy a trabajar proyectos mensuales, voy a trabajar trabajos en casa, voy a integrarlos a los estudiantes. Este principio me sirve. Para eso cojo DUA, para saber que de los 3 principios que me está dando el diseño, yo los puedo aplicar dentro de las actividades de trabajo. Cual sea la planificación o el enfoque en planificar, por ERCA o inicio de desarrollo ICIER, cual sea. Lo importante es que dentro de las actividades, como docente, que yo voy a dar esta actividad, tengo 3 actividades, aplique dentro de cada actividad cualquiera de los 3 principios DUA. Lo ideal y lo recomendable es mínimo 2 principios. Tenemos una consulta desde las redes. Josie Moyano nos dice, buenas tardes, excelente información. Una consulta, ¿cómo ayuda el DUA en un niño con autismo más altas capacidades? ¿O qué tipo de adaptación curricular se necesita, por favor? Primero, la adaptación curricular, si hablamos de capacidades, en este caso cognitivas superiores, nosotros necesitamos hacer adaptación grado 3.
el primer paso, si hablamos a niveles, procesos dentro del distrito, el DC o la persona encargada de la institución hace una evaluación que se llama de competencias curriculares. Una vez identificada la competencia curricular, si hablamos de altas capacidades o superdotación, coge, en este caso, el distrito, lo vuelve a evaluar, se lo derivan a UDAI y UDAI hace su evaluación psicopedagógica y se adapta y se ven dos temas, si el estudiante necesita estar en ese curso o en este caso lo pasan al siguiente año. Pero ese trámite puede durar un año lectivo. Entonces, lo importante primero es saber que si el diagnóstico habla de superdotación, altas capacidades o una diversidad, cualquiera que sea la discapacidad, es tener un sustento neurológico o un informe diagnóstico. Entonces, desde el informe, si hablamos de adaptación curricular, es grado 3, que es cambio del currículo. Mi estudiante puede estar en tercero de básica, pero la adaptación curricular grado 3, que habla del cambio del currículo, él está en competencia curricular de un quinto, porque él se aburre con el contenido que está viendo en tercero. Eso ya se lo sabe, eso ya no lo conoce, pero es importante saber con una prueba de competencias curriculares, porque a veces hay estudiantes que leen, que saben 2, 3 idiomas, pero en motricidad fina no saben escribir. Entonces yo no lo puedo pasar a aumentarle o cambiarle el contenido cuando su destreza motora fina todavía no está completa. Entonces necesito saber que dentro de las 5 áreas del desarrollo cumpla de acuerdo a su edad cronológica o superior a su edad cronológica. Entonces, si hablamos de adaptación curricular, directo grado 3, cambio el currículo, hago la planificación con DUA. A ver, este niño va a estar en tercero, dentro de la estructura de los cursos, tercero de básica, pero este niño ya me divide. Ya empezamos a ver raíz cuadrada. Ah, ok, necesito cambiar, pero ¿cómo le doy? Necesito hacer la planificación grado 3 con método DUA, porque necesito que él, así como se aburre, porque por lo general los chicos cambian el contenido, les parece o muy fácil o no es entretenido, utilizo mis principios DUA para decir, ok, ¿cómo puedo responder? ¿Cómo le enseño a dividir si estamos todavía en multiplicación con el resto de los chicos? Ah, ok. Empiezo a relacionarlo con cambiar el contenido de otra manera estratégica. Como les dije, si hablamos de TEA, por medio, en este caso, de aplicaciones de la tecnología, porque ahorita ya nos permite mucho el acceso, está permitido el uso de recursos tecnológicos, así como recursos humanos, si hablamos de tutores sombras, ya poder adecuar eso y responder el primer principio. ¿Cómo le enseño este contenido a mi estudiante? Puedo aplicar el siguiente principio, es cómo mi estudiante está aprendiendo, identifico el estilo de aprendizaje y aplico el tercer principio, que es de cómo hago que este contenido se involucre con todos los demás. Entonces, hago adaptación grado 3 aplicado con enfoque dual. Bueno, me baso bastante en esta pregunta por el acercamiento con los padres que tengo. Muchas familias sienten que la escuela no está preparada. ¿Qué mensaje y qué consejos prácticos les darías? ¿A las instituciones o a los padres? Que para los dos necesitan. Para los dos, yo pienso. Realmente el compromiso, se lo hablo como directora de una escuela, a veces tratamos de cubrir las necesidades de los estudiantes, buscando apoyos, recursos con terapias, con apoyos de fundaciones, personas que nos capaciten, a apoyar, a reforzar mi equipo docente, ¿verdad? Pero también lo hablo como centro de terapias. Entonces, nosotros a veces trabajamos en terapias, el niño viene, pero el padre no lo trae, falta frecuentemente, entonces no hay una rutina constante. O sea, aquí el compromiso no solo para las instituciones educativas de que no estén o no cuenten con el personal. Ahora la información tiene libre acceso infinito. Entonces, si mi institución educativa no me está brindando el apoyo para yo trabajar de manera innovadora con mis estudiantes, yo lo busco los recursos, busco el apoyo, yo como docente me comprometo. Pero lo ideal es que las instituciones educativas, si ya tienen inclusión y están permitiendo que niños con necesidades educativas tengan una educación inclusiva, refuerce su equipo de ese.
refuércelo, porque a veces tienen un DS con 500 estudiantes, un psicólogo para 500 estudiantes, a veces dos profesionales. Entonces hay que cumplir también lo que dice la ley. A veces se respalda mucho con los acuerdos ministeriales, donde dice tanta población, un psicólogo. Ah, si necesito tanta población, no, hágalo como directivo. Tenga, si quiere dar educación de calidad, tenga como base un psicólogo y un psicopedagogo de cabecera para que oriente a sus docentes y sepan cómo los docentes puedan llegar a los estudiantes, puedan orientarlos con necesidades o no. Ahorita hablamos hasta de problemas emocionales, suicidio, depresión. La población de ahora tiene otros tipos de carencias. Entonces, como recomendación a mis compañeros directivos, necesitamos un equipo que sea integral. No solo dejarlo con que el DS está constituido por el psicólogo, sino tratar de hacer el esfuerzo de que esté completo, que de diferente enfoque puedan ayudar o aportar a los docentes y a los estudiantes. Y como padres, el mayor consejo que les doy es que no olviden que las terapias no es solo para cumplir. No hablaba, ya habló y las dejo. No. Ya caminó, no caminaba, listo, dejó el pañal, ya cumplió su tiempo. No, las terapias tienen que ser un acompañamiento constante. Sí, cuando hay una dificultad severa es para toda la vida, pero a veces esas dificultades de no estar escribiendo y lo dejo pasar, llega a cuarto, no, él se equivoca o eso no es el compromiso. Ahora hay muchas terapias. Hay que trabajar como padres de familia, no solo enfocarnos en yo trabajo en casa o paso ausente, sino más bien, ok, ¿qué estoy dando yo como educación de calidad desde mi casa? Tiempo de calidad para enseñarle las tareas, para cumplirlas, para llegar a tiempo, enseñarle rutinas básicas, independencia. Ya, buscar apoyos. A veces sí, los centros o las terapias salen fuera de nuestro alcance, que también a veces entiendo a los padres, pero hay centros que son gratuitos, el Estado nos da, el municipio nos da, las fundaciones se crean. Entonces no hay no, hay padres que del centro donde yo estoy trabajando vienen de, Dios mío, de playas, de Pozorja, de entrar en la 8, hasta dando permiso por su terapia, y ahí hablo del amor. O sea, no digo que los padres a veces se desisten, sí, porque tener un niño con una discapacidad es un reto, pero asimismo es un compromiso que todos los días para Dios nos mandó a poder seguir adelante. Entonces, si yo no busco mi red de apoyo, entonces no puedo hacer más y no me quedo con que no puedo, sino más bien es a ver qué hago, porque ahora las redes sociales nos brindan mucha información y hay muchas redes de apoyo que ahora nos están apoyando, y una de esas es Sendero Azul. Cada vez que a mí me dicen, me está pasando esto, y le digo, busca Sendero. Ellos capacitan, ellos asesoran a los docentes, dan estas charlas de sensibilización. Ya, porque eso es importante, saber contribuir de cualquier otra forma, que por eso a mí me gusta este tipo de conversatorios, es que desde lo que yo conozco, de lo que yo sé, puedo identificar cómo puedo ayudar a los niños, a los padres, a los compañeros directivos, a los compañeros docentes, para saber hablar y poder llegar en algún momento en el Ecuador de una idónea educación inclusiva, donde todos seamos y podamos trabajar con necesidades educativas especiales, sean estas asociadas o no, todos seamos capaces de decir, yo puedo, yo sé cómo hacerlo o yo te ayudo, pero que dentro de mi población como profesional ya haya personas, porque la educación es para toda la vida, así como la salud y la alimentación. Entonces, como compromiso de padres es buscar una buena red de apoyo, mantenerse informados y no desistir, que los retos de ellos todos los niños pueden y van a poder. El tiempo nos puede llevar a veces 5 años para que diga mamá o para que diga papá, pero lo va a hacer. No desiste, el compromiso es diario. Y hay muchas personas, tal vez a veces tocamos puertas que nos cierran como instituciones, a veces nos tocamos con profesionales que no saben llegar a nosotros y el duelo no lo llevamos, pero a veces sí, no desista, no por eso califique que no hay instituciones, califique que no hay profesionales idóneos, no, de toda la mata, dicen las personas. Entonces, no nos cerremos a que ya no se puedo y lo dejo sin estudiar. No haga eso. La educación es un derecho, y más para nuestros niños con necesidades educativas especiales, porque ellos necesitan educarse, porque el día, que es lo que yo le digo a mis padres, el día que ustedes no estén, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa? No dejemos que se conviertan en una carga, sino más bien en qué hice yo ahora que estoy aquí y tengo a mi niño con síndrome de Down de 5 años y le puedo enseñar a ir al baño, a
a vestirse, de vestirse, a lavar los platos. ¿Qué puedo hacer yo si tengo esta necesidad? Entonces, no dejarnos desmotivar, sino más bien, a veces no hay, las situaciones se presentan y como seres humanos tendemos a tocar fondo, pero a levantarse, porque hay muchas personas o muchas fundaciones como Sendero Azul, o hablo desde mi centro o desde mi escuela. Nosotros, hay personas que trabajamos por la labor social, por ayudar, en servir a las personas. Entonces sí hay profesionales, hay muchos profesionales, hay maravillosas personas que pueden tocar y no desistan. Eso es para todos, para las instituciones, para los padres, para todas las personas. Ahí busca tu red de apoyo. Teniendo identificada tu red de apoyo, no desistas, busca ayuda. No te encierres, busca el logro de tu hijo. No permitas que se quede estancado. Muchos de los puntos que tú has mencionado son muy importantes, gracias por mencionarlos. Y también, sobre todo, empoderarnos como papás, es muy importante. No solamente son las terapias, es algo que yo he aprendido de forma personal, sino el involucrarse como padres, el estar siempre pendientes, Alison, de nuestros niños. Y a veces nos ha tocado de ser incluso tutores sombra dentro del aula, porque muchas veces no tenemos estas ayudas, quizás por parte del DS o bueno, a veces de los docentes, el desconocimiento también. Y yo como forma personal lo comento, de que tuve que ser pues con mi esposo tutores sombra, y parece mentira, logramos muchas cosas positivas, como la conexión de sus compañeros con mi hijo, también los docentes dándole la oportunidad de cómo es mi hijo, qué es lo que le gusta, la forma de llegar a él. Estas ayudas son muy importantes. Quizás a veces el DS no es que lo hace porque no quiere, quizás lo hizo, pero como padres, estando dentro del aula, podemos llegar quizás a tener ese puente de conexión con sus compañeros y con los docentes también. Bueno, eso lo cuento a forma personal. Dime, Alison, ¿cómo evitar que las adaptaciones se perciban como un privilegio especial y se comprendan más bien como de una parte de cultura inclusiva? A veces también tenemos la otra cara de la moneda. Los chicos lo ven ya la adaptación como algo molesto. ¿Qué opinas? Sí, a veces nuestros chicos con TEA, ellos se identifican y dicen, no, yo no quiero lo que, o sea, ¿por qué me dan otra hoja? ¿Por qué me están tomando algo diferente? Porque eso es lo que enmarca y para eso se creó Enfoque DUA. Es que de una u otra manera ellos no sientan esta diferenciación, sino más bien que puedan llegar al el aprendizaje, sea significativo, pero un mismo tema sin cambiarlo o sin hacerlo diferente. Entonces ahí viene el hecho de que las adaptaciones curriculares, los estudiantes que son conscientes dicen que ya no quieren, o a veces incluso muy aparte de cumplir con el protocolo, hay un DIAC, que es el documento individual de adaptaciones curriculares, que las escuelas deben de hacer para saber si realmente requiere, o sea, se debe de culturalizar no solamente a los docentes, sino a toda la institución educativa, que hacer adaptaciones curriculares a veces no solo tiene que cubrirse dentro de la planificación, sino más bien incluso si no tiene un diagnóstico, que es lo que hace muchos años yo decía. ¿Qué pasa si igual no tiene un diagnóstico porque todavía se tarda el Ministerio de Salud en darme? Entonces no hago nada. Entonces le sigo dando las mismas tareas, los mismos contenidos. No, busco la forma. Busco la forma de como docente llegar, que este contenido llegue a mi estudiante, la estrategia, el recurso, busco apoyo, me busco involucrar, ya porque son seres humanos. Entonces realmente el hecho aquí es que debe de ser ya tomado no solo para los niños con necesidades educativas, sino como digo, ahorita hay bastantes situaciones, sean de enfermedades, sean de situaciones económicas escasas, sean de incluso de las inseguridades a nivel emocional, a nivel social. Ya hablamos de una población actualmente que es vulnerable. Ya hablamos de estudiantes actualmente en esta generación, donde ya no solo necesita adaptación el niño que tiene necesidad educativa, sino más bien también los niños que tienen diagnósticos de depresión. Hablamos de las cargas horarias, hablamos de la parte motivacional. O sea, lo que yo recomiendo es que no nos olvidemos de motivarnos y motivar al grupo de estudiantes. No nos olvidemos de esa palabra clave. ¿Por qué? Porque donde yo dejo de desmotivarme, mi trabajo empieza a caerse en declive. Empiezo a perder esa fascinación por la que yo estoy viniendo aquí todos los días, porque es su segundo hogar.
Entonces, que si deben de ya relacionarlo o no solo cumplirlo como un requisito, hacer una adaptación curricular, sino más bien tenerlo ya inmerso sin hacer esta diferenciación. Y si no queremos, en este caso, porque dicen ya hacer adaptación curricular, este cambio de contenido, adapte el contenido con diseño DUA para que no haya esta diferencia y el niño no se siente excluido, sino más bien que está aprendiendo y sin darse cuenta también está aprendiendo él y los demás. Tenemos más comentarios. Andrés Naranjo nos dice, excelente, Miss Alice. Usted junto a su equipo de trabajo que realizan un apoyo diario sacando la mayor de las destrezas de sus estudiantes. Luis Frías, la red de apoyo también permite la contención emocional, ya que hay padres que no saben qué hacer frente a un diagnóstico. Es allí donde se puede encaminar un trabajo acompañado. Excelente exposición. ¿Qué opinas? Sí, realmente la red de apoyo no solo para padres, no, en efecto debe haber red de apoyos para docentes, red de apoyo para instituciones educativas. Debemos de tener todos redes de apoyo porque hacer catarsis, que es lo que yo digo siempre cuando estoy hablando con un maestro, digo, estamos haciendo catarsis porque yo lo escucho, se está desahogando porque es la carga que a veces uno tiene, es un reto ser docente de aula. Es un reto ser padre de un niño con necesidad educativa. Es un reto como directivo incluir a niños con necesidad educativa, porque es algo que estamos todos haciendo un reto para que ese estudiante salga. Entonces mi red de apoyo tiene que haber alguien que esté sintiendo lo mismo que yo para poder decir, tú lo entiendes, tú lo sientes, tú lo has vivido y tú te puedes empatizar conmigo. Por eso es bueno tener una red de apoyo. Hasta como personas, tengamos o no algo, nuestra red de apoyo es la familia, nuestros padres, nuestros tíos, hermanos. Eso es nuestra red de apoyo, que sea sólida. El ser humano habla en la vida que necesita una base principal para sostenerse. Habla tu espiritualidad, que es Dios, y tu base, tu familia. Tus hijos, tu esposa, tus padres, para quienes no tienen hijos, son tu base, tu pareja, tu esposo. Ten una red de apoyo sólida, porque no solamente te estás ayudando a ti, sino también ayudas al resto. Porque mientras a ti te pasa una situación, le puede estar pasando a alguien más que le cueste expresarse, pero te va a entender y ya aportaste con algo. Producción, ¿podría poner el mensaje desde Facebook? Denise Zúñiga nos dice, a mi hijo tuve que retirarlo de su unidad educativa por cuestiones donde la docente nos exigió maestro sombra, donde yo ingresé como tal, pero al estar dentro de la institución verifiqué que yo solo como maestra sombra tenía que trabajarlo solo, sin ayuda ni apoyo de la docente. No noté entusiasmo por parte de la docente en querer enseñarle a mi hijo. Entonces, ¿cómo voy a tener a mi hijo en una institución así? Tu comentario. Lo que yo le recomiendo es primero asesores. Yo a los padres, por eso es que la maestría que hice no solo es para asesorar a los directivos, instituciones educativas, sino para asesorar a los padres. Tenemos derechos, tenemos obligaciones y responsabilidades. Y uno de los derechos que habla de la LOEI es que sí, se le da el apoyo de tener una mamá sombra, que en este caso es para los padres que no tienen para cubrir un tutor sombra, debe de saber cuáles son las funciones y eso es lo que se olvidan a veces los compañeros de decir, ok, admito una mamá sombra, pero me olvido de sentarme y decirle, señora, esto es lo que usted está permitido, esto es el rol, compañero docente, esto sigue siendo su función. El hecho de que la maestra tenga a una mamá sombra no se vuelve una acompañante, por eso se llama mamá sombra y nos olvidamos de capacitar a mi mamá, porque recuerden que igual una mamá, así sea profesional, puede saber de otras cosas, pero tener un niño con necesidad educativa dentro de 20 estudiantes necesita ser guiada, orientada, no es solo venga, siéntese, acompaña a su hijo, porque ella ahí está haciendo dos roles, o lo corrijo como mamá, o lo corrijo como me están viendo, me están observando, o qué pasa si también siento que la docente no le presta atención y yo estoy haciendo todo el trabajo, sigo pagando la pensión, sigo viniendo acá,
sigo gastando tiempo, recursos, dinero. Entonces, quien hace el primer acercamiento es DS, y si no hay un DS, es el directivo, pero me siento y digo, a ver señora, mamá del niño tal, con el docente, estas son las funciones. Y lo que yo siempre digo cuando asesoro a los padres es, usted puede ingresar como mamá sombra, pero el docente sigue siendo docente, sigue siendo autoridad. Por más de que usted quiera reprender, llamar la atención, recuerde que en la clase a quien le pertenece es al docente. Esa es la autoridad. Entonces nosotros nos olvidamos de, digo nosotros, a veces como directivos o como DC, de hacer esta sensibilización donde siento al docente, porque el docente se siente observado. Pongámonos del otro lado también. Ya siempre en las dos partes, que es lo que digo, como docente hay una mamá dentro del aula, o sea, es que es diferente. Recuerden que cada niño es un reto. A veces hay niños conductuales donde necesito hacerle un poquito el tono de voz y la mamá dice, ya le gritó. Por eso nos cuidamos mucho a veces de que a veces los padres no ingresen al aula. Pero si yo sé orientar a mi padre y decir, a ver, mire, yo como docente trabajo así, tengo estas reglas, estas son mis reglas de clase, esto es lo que yo necesito de usted. Que si trabajamos actividades en mesa de trabajo, usted se siente con él solo ahí. Y de ahí me lo deje ser que yo me encargo y pongo a un compañero de guía. Eso es tener una comunicación. Pero si es que es lo que le pasa a la mayoría de padres, que los ingresan como tutores sombras, como mamá o papá sombra, y no saben ni por dónde empezar y solo terminan siendo acompañantes o se lo reduce a niñeros, porque prácticamente es como, mamita, mire que el niño se fue, mire que el niño se está saliendo, mire que hay que cambiarle el pañal. No, está mal utilizado el término mamá sombra. Yo como profesional, si el DS no se sentó como docente, me apropio y digo, a ver, estas son sus responsabilidades y obligaciones y estas son las mías. Hacemos un acta, estamos de acuerdo y trabajamos en conjunto. Lo que a usted le pasó, señor, es una vulneración del derecho. No debió sacar. Usted tiene que buscar su ayuda, sus apoyos, poderse asesorar antes de retirar un estudiante. Busque UDAI, si no, si es una escuela fiscal, busque UDAI. UDAI, todas las psicólogas tienen su objetivo, su misión y su visión es guiar al padre de familia para que el derecho del estudiante no sea vulnerado. Busque que dentro de busque su distrito y busque UDAI, que por eso es la unidad de apoyo a la inclusión. Búsquela. Si no sabe, si un centro le cobra tanto y no sabe qué hacer, pero no lo retire, porque ahí en cambio usted está vulnerando el derecho de su hijo. Dejarlo sin educación también es una falta porque yo como papá, si desconozco, tengo desconocimiento de la ley, busco apoyo, busco fundaciones, pero no le doy la razón a sacar a mi hijo de la escuela. Si no, yo la lucho, yo la peleo, porque encontrar un cupo en una escuela es difícil, a veces también. Entonces, retirarlo es más complejo. Así es. Y también cuando como padres vamos como maestros de acompañamiento, maestros sombra, debemos de tener objetivos, Alison. Objetivos realmente que por qué es lo que vamos a hacer dentro del aula. Como tú dices, podemos ir quizás a cambiarle el pañal al niño, son otros tipos de apoyo. Podemos ir para poder trabajar con ellos, pues la parte de los aprendizajes. También podemos ir para que nuestros hijos aprendan a socializar, a tener ese contacto con sus compañeritos. Entonces tenemos que como papás estar bien, como claros de cuáles van a ser nuestras funciones dentro del aula, nuestros objetivos. Bueno, tenemos también otro mensaje. Claudia nos dice, busque a Fundación Sendero Azul. Así es, puede buscarnos, nosotros pues damos capacitaciones, tal y como lo dijo Alison, también pues yo soy el contacto y siempre estoy dispuesta a darles esa guía a los padres para poderles indicar qué sitios le pueden hacer de forma gratuita los diagnósticos, también pues hablarles de que existe UDAI, porque hay papás que desconocen de esto. Bueno, UDAI es una unidad al apoyo a la inclusión, tal y como lo dijo Alison, lo hago como referente nuevamente porque hay personas que nos ven desde otros países. Alison, retornando a las preguntas, ¿qué necesita el sistema educativo para que el DUA no sea solo una teoría, sino una práctica común en las aulas? Mandaron los módulos, de hecho dentro del Ministerio de Educación ellos ya te dan los ejemplares, pero sí debería de ser aplicado. Es que el tema de los enfoques, es que
cada institución, de acuerdo a la exigencia académica, las adapta y de acuerdo a la metodología, ¿ya? Pero lo ideal sería de que nos enfoquemos en que el DUA no es más carga, no es más trabajo, sino más bien es cómo yo puedo, para no desgastarme tanto, que todos aprendan este tema de diferentes maneras. Y lo distribuyo, lo mismo en las evaluaciones. O sea, el DUA es de llegar a una concientización en todas las instituciones educativas. Y lo hicieron porque cuando lanzan este tipo de enfoques nos capacitan, llaman a los directivos, llaman a los docentes, ya. Y así como el modelo ecológico funcional, hay muchas formas, pero ahí sí depende mucho de las instituciones, de su manera y forma de trabajar. Lo ideal y es que todos los que nos estén escuchando puedan replicar y lo puedan, en este caso, concientizar y ver el DUA como un apoyo, como un recurso, más no como una carga o como más tarea que hacer, porque me pongo en los zapatos del docente a veces cuando no entiende a qué se referían con enfoque DUA, dicen, pero más cosas y hay más que hacer. Entonces sí los entiendo y lo importante, como digo, es que no vean el enfoque, el diseño del DUA como algo de más relleno, sino como una estrategia para mí, porque si yo tengo este criterio, esta destreza que no se está cumpliendo, la segrego y me enfoco y digo, ok, ¿cómo hago desde estos tres principios me sirve? ¿Cómo hago para explicarle esto? Múltiples formas de poderle, que él aprenda, que estos niños aprendan y no solo enfocarnos en el niño con necesidad educativa, sino en todos. A ver, tengo una población de 20 estudiantes. 20, 25, 30, 40, a ver, ¿cómo hago? Divido estratégicamente. Y en el principio DUA digo, los primeros 20 estudiantes van a hacer una dramatización, los segundos, los terceros 10, el segundo grupo de 20 estudiantes va a hacer una oratoria, unos van a hacer un proyecto, otros. Entonces, es flexible el DUA. Aplicar el diseño universal de aprendizaje es flexible, eso, en pocas palabras, es buscar una transformación educativa y estamos en ese proceso. Todavía estamos en el proceso de transformar a nivel de educación. Alison, ¿qué competencias deberían fortalecer los docentes y qué papel juegan las políticas públicas para impulsar el DUA? Realmente se debería de aplicar primero a los docentes que la capacitación DUA no simplemente sea un acercamiento a un enfoque libre y accesible, sino más bien que para empezar sea un lineamiento donde nos manden a nosotros como institución educativa, como máximo, en este caso como máxima autoridad, hay un acuerdo que nos respalde aplicar el DUA, pero para todos los contenidos, porque para eso fue creado. Pero es que como el currículo es flexible, entonces todas las instituciones tienen el libre derecho de poderlo aplicar. Por eso es que por más de que puedan haber y se pueda regir, que es como lo que hablábamos de la cantidad de población cuando se obligan a tener DESES en las escuelas particulares, asimismo se crean el modelo ecológico funcional que dice ahí, sirve para esta institución, para esta, pero incluso para la que le sirve no lo uso, lo utiliza la otra. Lo mismo aplica, el enfoque DUA no sirve para las especializadas, para todo tipo de institución. Pero dicen, no, yo todavía pues manejo la planificación normal. Sigo planificando con ERCA, que es la tradicional. Cojo el contenido, le pregunto qué, cómo para, cómo se siente, hago un cierre, una conclusión, una reflexión y la planifico. O sea, ya lo que debe de haber, si usted me pregunta, es un acuerdo donde es la papelería en planificación, sino que el currículo, ya hicieron un currículo especializado, sino más bien nos brinden, no como requisito obligatorio una planificación, porque puede ser accesible y ajustable. Es muy cierto, las planificaciones pueden ser en esas dos palabras muy puntuales, pero que deben, en este caso, se debe de regir un currículo en el que permita a nivel nacional identificar
¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo que están haciendo esta transformación de la educación financiera, la socioemocional, volvió la cívica? Siento que actualmente sí nos ha ayudado mucho estos cambios que han hecho en la parte del currículo. Sí nos ayuda, sí, lo vemos como más, pero realmente el estudiante ya no solo tiene que saber contenidos, ya lo importante no solo es qué más le damos, sino cómo aportamos al desarrollo de sus funciones ejecutivas. Por eso el DUA, lo que sí se me estaba pasando por alto, es que el DUA fue creado, para que todos los que nos estén escuchando, el DUA fue creado desde la base de las funciones ejecutivas. Las 5 funciones ejecutivas que tiene el cerebro: atención, percepción, memoria, pensamiento y lenguaje. Se trabajó en base a las funciones ejecutivas para que responda al contenido del currículo. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Es que si utilizamos DUA, estamos desarrollando las 5 habilidades básicas que debe desarrollar el ser humano, tenga o no una necesidad educativa. Estimular de manera indirecta, que es a través del DUA, las funciones ejecutivas, ganamos muchísimo. Todos nuestros niños, sin hacer excepción, avanzan y empiezan a innovar. De hecho, las propias editoriales deberían de ya tal vez brindarles un enfoque desde el enfoque DUA, porque igual hasta las propias editoriales tienen hasta sus metodologías y formas de trabajo, pero debería haber una sincronización para que la educación en el Ecuador siga avanzando y no solo digan las de élite, sí, las de élite a veces avanzan, pero corren en el currículo, que sí lo aprenden, sí, pero nos estamos olvidando de otras cosas. Son la mayor población de niños que tienen otro tipo de trastornos de conducta, trastornos depresivos, emocionales. Entonces nos olvidamos y lo que queremos es un currículo avanzado y nos olvidamos de las destrezas básicas que necesita también el estudiante para desarrollar, porque las próximas profesiones se están desahuciando, se está perdiendo los abogados, ingenieros comerciales, no, influencer, creador de contenido, comunicador social, o sea, están llegando otro tipo o emprendedores. Ahora los chicos, los adolescentes hablan de cómo emprender, de cómo ganar dinero, están en décimo. Entonces, sí deberían, en este caso, ya llegar a una sincronización de manera integral, donde se involucre también a los niños con necesidades educativas sin hacer esta diferenciación. Alison, ya estamos por finalizar el programa. ¿Qué mensaje esperanzador dejarías a las familias respecto a las posibilidades de aprendizaje de sus hijos con autismo? Personalmente, como siempre le he dicho a los padres y a mis padres, es primero no desistir, perseverar es alcanzar. Y si yo me pongo una meta, y es lo que yo hago, trazarme un objetivo como mamá, como papá, digo, ok, mi objetivo de este año con mi niño con TEA es que él se comunique, empiezo yo desde donde esté a comunicarme, a saberme comunicar, sea por pictogramas, por gestos, por llamadas, por mensajes, pero trato de que esa comunicación sea efectiva. Entonces, si yo como padre no identifico primero cuál es mi objetivo a trabajar, desde ahí parto que hay una dificultad. Entonces, los invito a todos los padres a hacer en un cuadernito, que es lo que mandamos a trabajar en el centro, es que identifique qué quiere para su hijo ahora, actualmente, teniendo 5, teniendo 6, teniendo 10 años, cualquier edad que tenga su niño y el diagnóstico que tenga, y sobre todo si tiene TEA, es decir, este año voy a trabajar la alimentación y me dedico y me empeño con la alimentación. Me dedico y me empeño solo con terapias o trato de buscarle un equilibrio, la alimentación, las terapias, las medicinas, todo, pero no desisto, perseverar es alcanzar y dicen que al final del túnel siempre encontramos la luz, entonces no desistamos. Para todos quienes estén escuchando, a veces no tenemos tal vez un familiar con autismo, a veces no tenemos un amigo, pero en algún momento, por la población en la que estamos, nos vamos a encontrar y es bueno de que sepamos decir, vamos, ustedes pueden, lo vamos a lograr y no dejarlos porque el autismo es regresivo y es algo que yo trabajo siempre con los padres. Y al ser regresivo, si yo no lo estimulo, si yo no lo trabajo, retrocede. Entonces, no paren.
Si están trabajando desde la alimentación, continúen, disciplina, permanezcan. Es difícil tener una alimentación saludable, pero les va a servir muchísimo. Buscar apoyo en fundaciones, en centros, en terapias, en el estado, en el municipio, es saber que podemos hacer más. No desistir sería mi palabra, buscar un compromiso. Si eres directivo, si eres docente, si eres simplemente un profesional que está vinculado a la parte de salud y el trabajo con el ser humano trabaja desde la vocación, desde el amor y desde la paciencia, porque son seres humanos, no son objetos, no son robots, y si elegiste esa profesión y si Dios te mandó el reto de tener un niño con discapacidad, haz que ese reto tenga un logro. Para ti será grande, lo más maravilloso del mundo, pero di, yo logré esto, yo le enseñé esto y mi hijo sabe esto, o mi niño, mi estudiante sabe esto, porque yo me dediqué a trabajar este objetivo y esta meta. A veces en la parte gráfica, mucho es poco, menos es más, menos carga visual es más, llegamos más a ellos. Entonces yo sí les recomiendo a todos es buscar su red de apoyo como familias, es saber que no están solos, que hay personas que trabajamos, incluyo a la fundación, que trabajamos por hacer de eso no solo una educación inclusiva, sino también desde cuando ya sean adultos, nuestros niños con discapacidad, que tengan una inserción laboral, que sean funcionales para la vida, pero que busquen apoyo. Porque así seas profesional y tengas un hijo con TEA, siempre hay algo nuevo que aprender, porque el autismo por eso se llama espectro y nos hace todos los días un día nuevo, ninguno se repite, por más que digan que sean rutinarios. Soy fiel creyente de que los autistas son menos rutinarios porque su espectro hace que al día siguiente no sea igual. Solo falta una mínima cosa de que vas a vivir unos días maravillosos, unos días duros, unas crisis tremendas donde digas, ya no puedo, vas a llorar, lágrimas de sangre, pero créeme que sí podemos y los invito a no desistir, a perseverar, a alcanzar, que desde donde estés, en el rol donde te encuentres, trabajes desde el amor, la vocación y desde la ayuda a los demás. Eso. Así es, y todos los días nos vamos a enfrentar a esos retos, a esos obstáculos que tú mencionas, pero hay que salir adelante. Gracias, Alison, por toda esa orientación que nos has compartido el día de hoy y bueno, y también gracias por haber aceptado nuevamente nuestra invitación. Gracias también a todas las personas que se han conectado hoy con nosotros. Ha sido un espacio lleno de aprendizaje y reflexiones valiosas que sin duda nos ayudan a seguir fortaleciendo nuestro rol como padres y cuidadores. Y recuerde usted que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.